Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Desde entonces estuvo llorando todo el camino, derramando su corazón y su alma, liberando sus sentimientos reprimidos hasta que apenas pudo respirar. Su silencio no se debe a que no sienta nada. Está muy preocupada por Prapai, tanto que siente dolor cada vez que la ve sufrir. Prai, bebe un poco de agua primero y deja de llorar. Llamaré a Kumunkiri por ti. Tras terminar en la habitación, Prenarin abrió una botella de agua y la colocó sobre la mesa. La persona con el corazón roto se sentó con las piernas colgando y luego se acostó, llorando en silencio. Fue una escena que, al verla, le causó un profundo dolor en el corazón. Cuando estaban juntas, nunca lloró así ni una sola vez. La esbelta figura se alejó un poco de su antiguo amante, intentando contener sus emociones. Luego tomó el teléfono y llamó al hombre importante de su exnovia. Señorita Rin, ¿hay algo urgente? Kiri, si no vienes a resolver el problema ahora, no volverás a ver el rostro de Pry. Tan pronto como respondió la llamada, ella habló primero y colgó inmediatamente. Luego le envió la ubicación de la reunión por mensaje de texto. Poco después, el que había llamado llegó apresuradamente y Prenarin bajó a recibirla. Al verla, la persona que esperaba en la habitación corrió a sus brazos llorando. Prenarin, que había estado actuando como mediadora, solo pudo permanecer de pie y observar desde la distancia, sintiendo una punzada de vacío en su corazón. Cuanto más ve a la persona que ha intentado apreciar todo este tiempo llorando en los brazos de otra persona, más le duele el corazón y siente una importante sensación de pérdida, porque ese lugar no es suyo. Pero no importa, después de todo, de camino a recogerla, ya lo había pensado y comprendido su papel, aunque tenga que ser un juguete temporal para aliviar la soledad mientras esperaba su juguete favorito. Está lista para hacerlo, y ella sinceramente espera que Prapai no la llame más, porque si no llama, demostrará que no tiene problemas ni preocupaciones. Muchas gracias por cuidar de Prai. Salí a revisar el trabajo y no pude responder a su llamada. El joven, de más o menos la misma edad, expresó su gratitud. Brenaren se desplomó en el sofá con el corazón apesadumbrado. En realidad, no era asunto suyo en absoluto, pero cuando se trata de Pry, ella simplemente no puede quedarse callada y fingir que no ve ni sabe nada. ¿No vas a hacer nada? ¿Ya viste cuánto estás sufriendo? ¿Vas a dejar que tu madre trate así a la persona que amas para siempre? Prenari lo sabía todo. Los moretones que había visto en el cuerpo de Pry no provenían de ese tipo despiadado, sino de su madre. Ella era quien juzgaba a la gente por su estatus social y no quería a alguien como Pry como su nuera, sobre todo porque Pry no tenía nada propio. No quiero que sea así. Desde que tu padre retiró sus acciones de la empresa, mi madre ha estado empeorando las cosas. Sabe que si hace esto, saldrás lastimado, y cuanto más lastimado estés, más sentirá que se está vengando de tu padre. Así que, en cambio, se desquitó con Pry. Haz algo por la persona que amas, Kiri. Deja de actuar como un niño de mamá. Pry te eligió. Cumple con su decisión. Si llega el momento, podrías. Tienes que elegir entre tu madre y tu novia. Tienes que elegir entre ser un buen hijo o un buen padre y esposo. Brenarin miró a su ex con una mezcla de emociones. Ya no era el amor ni la preocupación que antes existía entre ellos. El solo hecho de saber que Pray estaba embarazada de este hombre bastaba para callar cualquier buen sentimiento del pasado. Solo quedaba la preocupación como la que una mujer sentiría por otra. Y por supuesto, Kiri acababa de enterarse. Podía entender por qué Pry no se lo había dicho antes. Con una relación tan incierta, decirle que estaba embarazada podía haberle complicado aún más las cosas.
¿Bray está embarazada?, preguntó Kiri. Bray, que llevaba días guardándose esta información, asintió, conteniendo las lágrimas. Bray no se atrevió a mirarlo a los ojos. Había tenido la intención de mantenerlo en secreto, no decírselo primero. Se sentía culpable porque, en el fondo, Brenarin seguía siendo la primera persona con la que quería compartirlo todo.